Buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Edgardo Figueroa, cardiólogo, adscrito a la UMAE 34. Estamos dando continuidad a las jornadas académicas en el marco del 26 aniversario de la UMAE 34. En esta ocasión me toca presentar a la doctora Eva Palacios García. La doctora es médico cardiólogo con una alta especialidad en ecocardiografía de adultos, y la doctora es médico adscrito al departamento de cardiología y también es profesora adjunto de cardiología de esta UMAE 34. En esta ocasión la doctora nos va a hacer partícipes de su tema bastante interesante en lo que es en los temas que hemos estado revisando, que es actualidades en COVID-19. Y pues el tema está enfocado a COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias a toda la audiencia y doctora Palacios, dejamos en sus manos el micrófono y las cámaras. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las complicaciones o las manifestaciones cardiovasculares de la enfermedad por COVID-19 en el contexto agudo. Ya tendremos temas más adelante en el que nos enfocaremos también en las complicaciones a corto, mediano y largo plazo, que cada vez conocemos más y cada vez comprendemos un poco más. Pero el tema que vamos a revisar a continuación son los puntos básicos del espectro de manifestaciones cardiovasculares que puede presentar un paciente con COVID-19. Recordemos que los primeros estudios o los primeros reportes, los primeros metaanálisis empezaron a salir en febrero del 2020. Tenemos poco menos de un año de ir conociendo esta infección, estas manifestaciones. Entonces, realmente muchísimos de las manifestaciones cardiovasculares se han quedado en reporte de casos, ¿sí? Todavía no contamos con información tan sólida para poder tener una estadística y poder predecir a futuro qué pacientes van a quedar con secuelas cardiovasculares, qué pacientes van a resolverse dentro de las primeras semanas, a quién dar tratamiento, a quién seguir. Por eso es muy importante detectar las manifestaciones cardiovasculares en orden de darle seguimiento. Entonces, es muy importante, primero, no puedo pasar la diapositiva. Reconocer que el espectro de enfermedad cardiovascular en los pacientes con COVID es muy amplio. Y aunque al principio se pensaba que los pacientes tenían manifestaciones cardiovasculares porque finalmente eran pacientes más añosos, con más factores de riesgo, ahora se sabe que al menos hay 4 mecanismos que nos pueden causar enfermedad cardiovascular o manifestaciones cardiovasculares en COVID-19. Primero, una intensa cascada inflamatoria, obviamente es responsable de un proceso sistémico y que, como vamos a ver más adelante, tiene implicación tanto en daño miocárdico directo, miocarditis, pericarditis, procesos inflamatorios cardiovasculares. El segundo son las características propias del SARS-CoV-2. Inicialmente no se conocía que este virus tuviera un tropismo cardíaco, y actualmente se conoce que así como puede causar directamente daño alveolar, daño pulmonar, puede causar también una injuria miocárdica directa por sus mismos factores de virulencia. Otro, efectos adversos de tratamiento. Cuando empezó esta pandemia, había tratamientos al azar. Obviamente, unas situaciones desesperadas obligan a medidas desesperadas, y se utilizaron de forma indiscriminada muchos medicamentos con el fin, obviamente, de ofrecer
una mejoría del paciente, se utilizaron esteroides, se utilizó hidroxicloroquina, antibióticos de forma indiscriminada. Y bueno, también hemos visto que hay manifestaciones cardiovasculares secundarias al uso de estos medicamentos que, como vamos a ver más adelante, ya no están indicados de forma rutinaria. Y bueno, complicaciones de manifestaciones a otro nivel, por ejemplo, los pacientes que tienen ya algún grado de neumopatía avanzada, que pueden cursar con falla derecha, elevación de presiones pulmonares transitorias por trombosis in situ de vasos pulmonares, etcétera. Entonces, como vemos, no es únicamente las manifestaciones propias de la enfermedad, sino de todo el entorno que rodea al paciente, incluyendo los medicamentos. La afección cardiovascular en los coronavirus está muy bien documentada. Si vemos, hay estudios, por ejemplo, que data del 2003, donde se revisaron las causas de mortalidad en pacientes que estaban infectados con coronavirus el SARS-CoV, causas de mortalidad que no fueran relacionadas al proceso neumónico. Y aquí en algunos estudios se vio que hasta un 5 a 7% de los pacientes reportados podían tener alteraciones cardiovasculares y muerte por infarto o miocarditis. Hasta ahí no llamaba mucho la atención porque pues finalmente es una infección viral que puede causar de forma directa miocarditis, como otras familias de virus, como los coxsackievirus, por ejemplo, que son de las principales causas que vemos nosotros. Y también se tenían reportes de casos de pacientes que tenían síndrome de estrés respiratorio y que tenían eventos tromboembólicos venosos. Eso era algo conocido. Nosotros como médicos y sobre todo como cardiólogos sabemos que finalmente todo aquel padecimiento que causa inflamación sistémica pudiera causar algún grado de riesgo o aumentar el riesgo de tener un evento tromboembólico, pero no se le daba finalmente mayor peso, ¿sí? Igualmente, la siguiente, por favor. Igualmente, fíjense en este estudio del 2003, cómo un grupo de médicos cardiólogos se pusieron a investigar el performance miocárdico en los pacientes que cursaban con algún grado de distrés respiratorio por enfermedades virales. Y lo que se vio es que estos pacientes, dentro de los la primera semana de hospitalización, generalmente pacientes que iban desde hospitalización con requerimiento de alto flujo de oxígeno hasta pacientes con intubación, cursaban con algún grado de disfunción sistólica transitoria. Ellos lo siguieron únicamente a 30 días, ¿sí? Y también vieron que había alteraciones en función diastólica. Como sabemos, la función diastólica pues está íntimamente relacionada con el aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense cómo ya desde el 2003 ya se conocía perfectamente bien que había algún grado de involucro miocárdico cuando hay infecciones por algún otro tipo de virus, ¿sí? La siguiente, por favor. Igualmente, ya en estudios mucho más extensos, como en este del 2006, donde igual se aleatorizaron pacientes que tenían algún grado de estrés respiratorio por neumonía viral, les llamó mucho la atención que casi el 40% de los pacientes quedaban con algún grado de arritmia cardíaca auricular o taquicardia sinusal. Prácticamente la mitad de los pacientes durante su hospitalización y posterior seguimiento a 3 o 6 meses tenían una taquicardia sinusal, que en este entonces asociaron los médicos a uso indiscriminado de esteroides en las etapas tempranas. Entonces, fíjense cómo ya estamos viendo que realmente lo que está pasando con el SARS-CoV-2 pues es todo esto que acabamos de revisar, pero a una escala muchísimo mayor. Pero todas estas complicaciones cardiovasculares ya estaban algo conocidas en otra familia de coronavirus. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita nosotros como cardiólogos estamos viendo muchas complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19 que van desde un daño cardíaco con elevación de troponinas, como vamos a ver más adelante, hasta el 30% de los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados y que tienen una enfermedad de moderada a severa, van a tener algún grado de elevación de troponina que nos habla de daño miocárdico, ¿sí? Miocarditis, que todavía permanece en debate si es por daño cardíaco directo o si es por la tormenta tan tremenda de citocinas y el estado proinflamatorio. Falla cardíaca, que muchas veces no está relacionada con inflamación miocárdica directa, sino que es propia por el proceso de sepsis y de inflamación sistémica. Síndromes coronarios agudos, muy interesante porque hasta el 40% de los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST, hasta el 40% de los pacientes no van a tener una lesión culpable, lo que habla de un estado inflamatorio muy avanzado que compromete la oferta y demanda de oxígeno, los eventos trombóticos que pudieran acelerar incluso en pacientes sin aterosclerosis un infarto tipo 1. Arritmias cardíacas, generalmente por prolongación del QT. Como sabemos, esto puede llevar a arritmias ventriculares. La más frecuente, igual lo veremos más a detalle más adelante, la fibrilación auricular, que compromete obviamente el gasto cardíaco en un paciente hospitalizado y que obviamente aumenta muchísimo el riesgo de un tromboembolismo, ¿sí? Y bueno, toda la cascada isquémica, y como vamos a ver ahorita también, el riesgo de tener microangiopatía trombótica o coagulación intravascular diseminada, pues obviamente conlleva a un riesgo de tromboembolismo. Todo esto lo vemos en esta nueva enfermedad COVID-19 por el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué antes no lo veíamos todos estos espectros tan frecuentemente con el SARS-CoV o con el MERS? Bueno, la respuesta es la siguiente, por favor. La respuesta es por la estructura viral. Ya se ha hablado muchísimo de las proteínas, la proteína S, que es la más estudiada, la que tiene muchísimo que ver con virulencia, patogenia, la proteína de membrana, la proteína E, que es la proteína de envoltura, la proteína nucleocápside. Entonces, llama la atención cuál es la diferencia, porque este virus tiene un tropismo cardíaco mucho más acelerado, mucho más amplio. Bueno, la respuesta sigue siendo la proteína de espiga, la proteína S, la cual tiene dos subunidades de unión, ¿sí? La subunidad 1 y la subunidad 2, en la cual vemos que en la subunidad 1 tiene un dominio de unión al receptor, ¿sí? Que tiene muchísima más afinidad por los receptores de ECA2, porque tiene una mutación de 4 aminoácidos y eso lo hace con una afinidad de hasta 20 veces mayor de unión al receptor de ECA2. Tiene justamente en el límite de la subunidad 1 con la subunidad 2 otra alteración respecto al SARS-CoV que llama mucho la atención, y es que tiene un sitio de unión a furina. La furina es una proteasa celular que va a terminar de escindir la proteína S del SARS-CoV-2 y hace muchísimo más fácil su internalización a membranas. Estas proteasas han sido también estudiadas como un target farmacológico. Se encuentran principalmente en todo el tracto pulmonar, gastrointestinal. Por eso también a mayor concentración del virus pudiera haber afecciones sistémicas gastrointestinales que hablarían de una carga viral mayor inicialmente. La siguiente, por favor. Además de eso, además de la proteína S que va a llegar directamente al receptor de la ECA2, tiene también una proteína transmembrana que va a asegurar la activación viral y finalmente la fusión de membrana, dando como resultado
la fusión de la membrana viral con la membrana celular del huésped y la liberación de su genoma en el citoplasma de la célula huésped. Entonces, esto es una afección, una afinidad de 10 a 20 veces mayor que el SARS-CoV, lo que hace que este virus tenga un espectro de manifestaciones mucho más amplias. Y hay que darle también importancia a revisar los receptores ECA2. La siguiente, por favor. Okay. Ya habíamos visto que la proteína S liga directamente a los receptores ECA2, causando una disregulación. Ya sabemos que la ECA, que es una enzima homóloga, la ECA2 es una enzima homóloga de la enzima convertidora de angiotensina, y su papel principalmente es degradar la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, un productor de inflamación, de fibrosis, de edema, la degrada en angiotensina 1,7. A diferencia de la ECA2 degrada la angiotensina 2 uniéndose a ella con una afinidad 400 veces mayor que la angiotensina 1, y cabe aclarar que a pesar de compartir un 60% de la homología estructural, los sitios catalíticos son diferentes, por lo que los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no inhiben la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, al causar una disregulación de los receptores de la ECA2, no hay degradación de la angiotensina 2, por lo que los efectos vasoconstrictores inflamatorios y profibróticos en los receptores AT1 y AT2 se potencian. Se pierde entonces el efecto vasodilatador y vasoprotector con liberación de óxido nítrico de los péptidos de angiotensina 1,7. Entonces, bueno, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentran en mayor grado en los neumocitos tipo 2, a donde ingresa principalmente este virus, y de aquí al sistema circulatorio, a donde hay más receptores de ECA2, en corazón, en hígado, en cerebro, páncreas, estómago y riñón. Entonces, recordemos que la palabra clave es una disregulación, ¿ok? ¿Por qué menciono esto? La siguiente, por favor. Porque todavía está en debate si la sobreexpresión de los receptores de ECA2 pusieran a esta población en un peldaño de mayor riesgo. ¿Quiénes tienen una sobreexpresión de los receptores ECA2? Los fumadores, los pacientes con obesidad y los pacientes con diabetes. Ellos tienen una sobreexpresión de estos receptores. Sin embargo, hay controversia si la sobreexpresión los pone en mayor riesgo o si es realmente que aparte de sobreexpresión sean mucho más propensos a una disregulación por parte del virus. La siguiente, por favor. Vemos que inicialmente, cuando empezaron los primeros reportes en enero y febrero del año pasado, las comorbilidades más frecuentes en los primeros estudios que salieron principalmente de Wuhan, que fue donde se inició esta pandemia, se reportaba que el 32% de los pacientes tenían alguna comorbilidad, siendo las principales diabetes, hipertensión arterial y antecedente de enfermedades cardiovasculares en general. Como vemos, asocian enfermedades cardiovasculares de modo grueso, no se tienen detalles realmente de qué enfermedades cardiovasculares, si eran pacientes con angina crónica estable, con algún grado de insuficiencia cardíaca, pero bueno, era 15%, una población bastante alta. Igualmente, en la segunda cohorte multicéntrica en Wuhan, de 191 pacientes hospitalizados, hasta 52%, la mitad de los pacientes hospitalizados tenían alguna comorbilidad. Igual, hipertensión arterial 48%, diabéticos el 19% y enfermedad arterial coronaria crónica 24%. Aquí aparentemente eran pacientes con algún grado de aterosclerosis coronaria con angina crónica estable. ¿Por qué menciono esto? Porque hasta entonces se pensaba que la mortalidad no estaba relacionada a los factores de virulencia
ni al daño viral directamente, sino a que eran pacientes generalmente más añosos y con más comorbilidades. Y no se conocía tanto tampoco de pacientes jóvenes que hubieran tenido afecciones cardiovasculares o mortalidad. Eso lo estamos viendo cada vez más y cada vez es más frecuente, pero inicialmente se pensaba que la morbimortalidad estaba en relación de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Okay? La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Actualmente se conocen casos de pacientes jóvenes, pacientes que no tienen comorbilidades, pacientes sanos que tienen infecciones muy agresivas por SARS-CoV-2, que tienen presentaciones con daño multiorgánico, afecciones cardiovasculares cada vez más frecuentes. Y entonces se está estudiando muchísimo el receptor de la ECA porque se han visto polimorfismos y se ha visto que estas mutaciones o estos diversos polimorfismos en el receptor son finalmente los que determinan qué tan severa pudiera ser la enfermedad, más que las comorbilidades que tenga el paciente, más que la edad que tenga el paciente, incluso más que la carga viral que tenga el paciente. Hay estudios muy interesantes. Se ha visto que los principales genotipos con polimorfismos que pudieran acentuar la infección por SARS-CoV-2 se tienen en Occidente y hay ciertas regiones en Asia Oriental en la que la morbimortalidad por este virus no ha sido tan alta y se cree que es principalmente por los polimorfismos en este receptor. Entonces, bueno, esta es otra área de oportunidad, otra área de investigación y cada vez vamos comprendiendo más sobre la virulencia de SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Las manifestaciones, ya entrando al tema de manifestaciones cardiovasculares, son muy amplias, pero todas se pueden explicar como un daño endotelial severo, tanto los eventos tromboembólicos, los eventos de daño miocárdico directo, arritmias cardíacas, tromboembolia pulmonar, eventos vasculares cerebrales, prácticamente todas las manifestaciones que están descritas en la literatura como casos anecdóticos o como case report de algo que se sale de lo normal, todo se explica por un daño endotelial severo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, como norma, tenemos pacientes que tienen un riesgo trombótico alto. Todos los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen un riesgo tromboembólico alto. Este es el primer artículo que fue publicado en el 2020, a principios del 2020, donde se empezaban a reunir características de pacientes hospitalizados por COVID-19 y se vio que a mayor severidad del padecimiento, menor número de plaquetas. Como vemos, la media de plaquetas en los pacientes que tenían una enfermedad severa era de 137,000 contra casi 170,000 en pacientes con formas de leve a moderado. Y de aquí se empezaron a reportar eventos trombóticos, inicialmente en autopsias, en vasos pulmonares pequeños, en capilares, y posteriormente empezaron a surgir casos con eventos tromboembólicos y embólicos mucho mayores. Pero de aquí se partió a la idea que una de las principales causas de eventos embólicos en la enfermedad por COVID-19 era por daño endotelial severo y, como vemos, sugería también que había algún grado de microangiopatía trombótica y de coagulopatía intravascular diseminada. La siguiente, por favor. Vemos que en los casos de trombosis venosa, recordemos que el 46% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tienen elevación del dímero D, que microtrombos en circulación pulmonar se han encontrado hasta en un 86% de las autopsias, que se presume que el riesgo de trombosis venosa es de 31% en pacientes hospitalizados por COVID-19, que hay hasta 6% de riesgo de tromboembolia pulmonar,
y que hay 5% de riesgo de eventos trombóticos arteriales. La siguiente, por favor. Siempre es muy importante revisar como laboratorios de rutina en los pacientes hospitalizados los niveles de dímero D, ¿sí? Recuerden que el dímero D, su fuerte es el valor predictivo negativo para eventos trombóticos, el tiempo parcial de tromboplastina activado, que esté aumentado, y una cuenta de plaquetas menor de 150,000 nos sugieren fuertemente coagulación intravascular diseminada asociada a la COVID-19, por lo que se recomienda continuar con anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es la única contraindicación? Niveles de plaquetas menos de 25,000. Fuera de eso, hay que estar anticoagulando al paciente de preferencia con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? A dosis profiláctica. Y bueno, si no se cuenta con heparina de bajo peso molecular, puede utilizarse heparina no fraccionada, pero bueno, es un poco más incómodo por la continuidad de la aplicación y la medición de tiempos que pudiera estar alterado también. Pero todos los pacientes tienen que estar anticoagulados, ¿ok? Y la siguiente, por favor. Bueno, miocarditis. La miocarditis tiene una presentación clínica muy amplia, que puede ir desde fatiga, dolor torácico, palpitaciones, hasta progresar a falla cardíaca y posteriormente choque cardiogénico. Esto tiene poco que se está realmente estudiando. Ha habido casos que en retrospectiva, pacientes que hacían choque cardiogénico o pacientes que hacían arritmias y muerte súbita en las hospitalizaciones, ahorita en retrospectiva se está asociando que pudieron ser casos de miocarditis. La siguiente, por favor. Hay que recordar que hasta el 37% de los pacientes con COVID-19 tienen troponinas elevadas, por lo que la sola elevación de troponinas no es diagnóstico de miocarditis en estos pacientes. Niveles de dímero D, BNP y ferritina sérica fuertemente elevados nos hacen pensar que el paciente está en riesgo de afecciones cardiovasculares. Generalmente los pacientes cursan con cambios del segmento ST, arritmias auriculares y bloqueo AV transitorio, pero no hay nada descrito de alteraciones electrocardiográficas que sean altamente sugestivas, por lo que se recomienda a todos los pacientes hospitalizados tomar electrocardiograma de forma regular. Y bueno, generalmente en el ecocardiograma vamos a ver alteraciones de contractilidad en reposo con fracción de eyección disminuida. Ya veremos, tendremos una plática de imagen en COVID-19 donde seguramente se hablará un poco más del uso de otras técnicas de imagen como la resonancia magnética y el realce tardío con gadolíneo que nos pudieran también sugerir un pronóstico a corto mediano plazo. Pero para fines prácticos, todo paciente con una elevación de troponina más de 5 veces de su valor, con cambios electrocardiográficos, debería de hacerse un screening para descartar miocarditis. La siguiente, por favor. Esto es muy interesante. Son pocos los reviews o los metaanálisis de pacientes con complicaciones cardiovasculares. Fíjense cómo aquí en este, que es de los más recientes, hay pacientes que cursan con miocarditis con niveles de troponina completamente normales, ¿sí? Y hay pacientes que cursan con niveles de troponina más de 30, 50 veces del punto de corte, ¿sí? ¿A qué se debe esto? La siguiente, por favor. Se han propuesto 2 teorías principales para la miocarditis viral en esta enfermedad. Inicialmente se creía que era únicamente un daño miocárdico por tormenta de citocinas. Vemos cómo el miocardio está infiltrado aquí con macrófagos, con células inflamatorias. Sin embargo, dadas las técnicas nuevas para conocer replicación viral, se han visto que por técnica de reacción en cadena de polimerasa, en pacientes que han hecho choque cardiogénico y que han elevado troponinas a un valor más del 50 o 100 veces del valor de corte, se han identificado la proteína de nucleocápside en los miocitos cardíacos. Entonces, puede haber miocarditis por tormenta de citocinas, que generalmente es miocarditis que se autolimita
y que generalmente podemos cursar con niveles de troponina en rango normal o ligeramente elevados, pero sí hay reportes de casos de infiltración directamente en el miocardio, y estos pacientes generalmente cursan con una miocarditis fulminante, generalmente tienen elevaciones desmesuradas de troponina, de BNP, fracción de eyección sumamente disminuida, y el pronóstico es malo. Realmente los pacientes que se han identificado han sido todos post-mortem, y el curso clínico fue muy agresivo en estos pacientes. Entonces, la mayoría que veremos y que trataremos serán por tormenta de citocinas. La siguiente, por favor. Este es el estudio más grande que hay hasta ahorita en histopatología de miocarditis en pacientes con COVID, y se ha visto que el 86% de los pacientes que cursaron con miocarditis tienen una infiltración por macrófagos de hasta 400 macrófagos por campo. Normalmente hay de 2 a 3 macrófagos por campo en un corte normal. Cuando hay algún otro grado, algún otro tipo de miocarditis de cualquier etiología, generalmente no rebasan los 20 a 30 macrófagos por campo, y aquí fue una infiltración de entre 200 y 400, lo cual nos habla de un daño miocárdico muy severo. Y el 14% se pudo caracterizar como una miocarditis linfocítica. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Todos los pacientes con sospecha de miocarditis deben recibir tratamiento estándar para falla cardíaca. Hago énfasis aquí en la palabra sospecha, porque muchas veces nos vamos a quedar únicamente con la sospecha de que el paciente tiene una miocarditis. ¿Por qué? Porque hasta un 20% de pacientes con COVID tienen falla cardíaca intrahospitalaria que está relacionada a sepsis, ¿sí? Y que no es directamente una miocarditis por SARS-CoV-2. Sin embargo, el tratamiento es igual, ¿ok? Deben de recibir tratamiento estándar para falla. No se recomienda utilizar esteroides, ya que pueden acelerar el adelgazamiento de paredes miocárdicas y fibrosis, con obviamente un pobre pronóstico en recuperación en estos pacientes. Los antivirales en estudios clínicos, sobre todo el lopinavir o el ritonavir, no están recomendados aún por riesgo de arritmias ventriculares, por prolongación de QT. Es también un área de oportunidad. Se están corriendo estudios de estos antivirales que se utilizan en pacientes con VIH, pero aún no hay nada recomendado. Y bueno, si el paciente está con algún compromiso hemodinámico, puede utilizarse asistencia ventricular, balón intraórtico de contrapulso. Lo que mejor resultado ha dado en pacientes con compromiso miocárdico y alteraciones hemodinámicas es la membrana de circulación extracorpórea. Son los pacientes que se han recuperado más rápidamente. La siguiente. Otra entidad es la pericarditis. Corresponden al 1% de las manifestaciones cardiovasculares, pero se piensa que es una entidad muy, muy infraestimada. Hay un involucro pericárdico hasta en un 20% en autopsias, y generalmente la mayoría de los casos reportados con pericarditis se acompañan a la miocarditis, por lo que, bueno, a veces pues no se diagnostica solo. Más frecuente en mujeres menores de 65 años, y hay casos en los que han cursado con inestabilidad hemodinámica por derrame. La siguiente, por favor. La siguiente. El diagnóstico de pericarditis tiene que hacerse con estudio de imagen, ya que hasta la mitad de los casos reportados, los electrocardiogramas no han mostrado alteraciones. La siguiente. El tratamiento recomendado en los pacientes en los que se sospecha pericarditis generalmente es colchicina y anakinra. Los antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides, la azatioprina, no se tiene reporte de que tenga beneficio en estos pacientes, por lo que si se sospecha pericarditis o en algún estudio de imagen nos dan datos sugestivos de pericarditis, derrame pericárdico, hiperrefringencia, hay que utilizar colchicina, que ya con resultados favorables se apoya muy bien. La siguiente. Arritmias cardíacas. Se ha visto que hasta un 44% de pacientes hospitalizados tienen arritmias, 17% de los pacientes con tratamiento ambulatorio, y los pacientes con elevación de troponina hay que monitorearlos muy de cerca porque tienen riesgo de arritmias ventriculares. La siguiente.
Las más frecuentes son la taquicardia arterial multifocal en pacientes hospitalizados, que se relaciona a hipoxia, y la fibrilación auricular, que bueno, nos da una mortalidad de 30 días de 43%, contra los pacientes hospitalizados sin FA, que es de 18%. Y hay que recordar que las escalas de estimación de riesgo, como el CHAD-VAS, no están estandarizadas para pacientes con COVID, no predicen eventos, embólicos, ¿ok? La siguiente. En pacientes jóvenes se han visto bradiarritmias y bloqueos AV intermitentes. Generalmente son pacientes jóvenes sin alteraciones cardíacas estructurales y están asociadas a hidroxicloroquina, acitromicina y remdesivir, que prolongan el intervalo QT. Este es el electro de un paciente joven de 35 años que llega con frecuencia cardíaca de 33, sin otras alteraciones cardiovasculares estructurales, sin proceso neumónico, pero asociado a a dosis altas de hidroxicloroquina, por lo que hay que evitar estos tratamientos de forma estándar. Por último, el síndrome isquémico coronario agudo. Hay que recordar que el 8% de los pacientes con COVID grave manifiestan daño miocárdico severo, que hasta el 25% pueden tener una elevación leve de 2 a 3 veces el punto de corte de troponina, pero que si tenemos una troponina de más de 5, el valor de corte más cambios eléctricos más síntomas, definitivamente estamos ante un síndrome isquémico coronario agudo en paciente COVID. La siguiente. Ya conocemos todos los diagnósticos diferenciales, el infarto tipo 1, que finalmente pudiera ser en estos pacientes por una tormenta de citocinas, que va a aumentar el riesgo de ruptura de placa, formación de trombo, y va a causar el infarto con elevación del ST o sin elevación del ST en síndrome isquémico agudo, con trombosis de una arteria epicárdica. Y finalmente este es el único que debe tratarse de forma urgente con tratamiento invasivo, con angioplastía coronaria de ser posible, pero son los que deben ser llevados de forma urgente a un laboratorio de hemodinamia. Los infartos tipo 2, cuando son por una disparidad entre la demanda y la oferta de oxígeno, cuando se descarta tromboembolismo venoso, miocarditis, definitivamente no son candidatos a llevarlos a tratamiento invasivo. La siguiente. Esto es muy importante, solo los pacientes que tienen un infarto tipo 1 deben de ser llevados a angiografía coronaria. Hay que descartar que no sea por sepsis o que sea una alteraciones en oferta y demanda de oxígeno lo que está causando el infarto. Y recordar la siguiente, que los pacientes con infarto tipo 1, con inestabilidad hemodinámica, con elevación del segmento CT, deben de ser llevados a una estrategia invasiva inmediata, en el que no se requiere prueba de PCR, pero deben ser tratados como paciente COVID. Fuera de eso, los pacientes de alto riesgo, infarto sin elevación, con cambios dinámicos, riesgo intermedio, pacientes con algo de falla cardíaca, con elevación de troponinas, angina postinfarto, y los pacientes de bajo riesgo, que normalmente son pacientes con angina crónica estable o angina estable de riesgo bajo, deben de ser testeados para descartar enfermedad concomitante. La siguiente. Y por último, recordar que todos los pacientes con angina crónica estable deben de ser pospuestos hasta que el riesgo de reinfección por COVID intrahospitalario baje. ¿Ok? Fuera de eso, hay que estratificar al paciente. Muy bien. Listo. Bueno, pues esto es todo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Palacios. Excelente presentación. Nos ha dado un panorama bastante amplio de cómo el papel que juegan las enfermedades cardiovasculares en lo que es en el desarrollo y en el pronóstico de los pacientes que cursan con la enfermedad de COVID. Por horas del tiempo, no nos es posible ahorita darle continuidad con algunas preguntas. De antemano, muchas gracias. Vamos a dar continuidad con el programa de estas jornadas académicas. Muy amable nuevamente, doctora Palacios. Y pues, enhorabuena.